Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy vamos a hablar de Te dará el amor, este maravilloso libro que tenemos aquí presente. Y bueno, empezamos como siempre con con los datos básicos de este libro, cuya autora en este caso es Alice Kellen. Y curiosamente aquí en este libro se nos revela que su verdadero nombre es Silvia Hervás o Gervás, no sé cómo se pronunciará. No es como tal Alice Kellen, pero es su nombre de publicación. Entonces, pues aquí tenemos que es un libro de Alice Kellen, de la editorial Planeta, publicado el año pasado, en 2024, de género, digamos, romance e histórico. Aunque yo me voy más por el drama histórico como tal, que por el lado del romance, que lo tiene, pero ya veremos un poco más sobre eso. Es un libro autoconclusivo, tengo entendido que todos los libros de ella son autoconclusivos. En esta ocasión no contamos traducción porque Alice Kellen es una autora española, entonces está escrito directamente en español. Y esta maravillosa portada es un cuadro que existe hecho por Herbert Alker Tripp, se llama él, y el cuadro se llama Summerless Beach. So, ahí tenemos esta maravillosa portada que es muy bonita, la verdad, unos colores muy chéveres. eh, y pues que fue adaptada para poder tenerlo aquí como tal, ese cuadro en la portada de este libro. Y bueno. Entonces, ya entrando en materia, puntos interesantes que vamos a encontrar en este libro, y uno de mis favoritos, me gustan mucho los libros que son así, es que está narrado a dos tiempos, que son pues un presente dado en 1996 en Edimburgo, en Escocia. Esa es nuestra actualidad, digámoslo así, en este libro, y un pasado que se narra a partir de mitades de 1939, verano de 1939 para ser más exactos, hasta un poco más después de la Segunda Guerra Mundial, incluso creo que alcanza a llegar como hasta 1950, si mal no recuerdo, o por esos daños. Entonces tenemos como esas dos narraciones, o dos espacios temporales en los que va a transcurrir nuestra historia. ¿Y por qué nuestra historia transcurre así? Porque en este libro vamos a tener a dos personajes que se llaman Margot y Cedric. Siendo pues Margot, digamos, nuestra protagonista principal en nuestra actualidad del 96, y Cedric, que también está en el 96, pero que nos va a contar la historia de su vida en la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Pues eso es como nuestro, nuestro punto importante en la narración, y la verdad a mí me gustan mucho estos libros que tienen una narración así a varios tiempos. Me gustan bastante y este lo hace, en mi opinión, muy bien. Y bueno, tenemos también que nuestros protagonistas, Margot y Cedric, se conocen por azares del destino, ya que Cedric está en el hospital por una enfermedad que tiene, y Margot también, pero porque ella es la encargada de hacer limpieza a las habitaciones. Y por un pequeño malentendido que ocurre porque Margot es como muy distraída, digámoslo así, o no sé cómo, no necesariamente distraída, pero algo como ese estilo, ¿no? Eh, por un malentendido que ocurre a partir de eso, pues empieza a hablarse con Cedric. eh, Y él, empieza a contarle como ciertas cosas de su vida. Pues, obviamente, aquí tenemos entonces eso que les decía, va a empezar a contarnos su vida justo antes de la Segunda Guerra Mundial y cómo él, obviamente, en esa época, que tenía 22 años, si mal no recuerdo, en ese momento en que empezó la guerra, pues, cómo él tuvo que luchar en ella, qué cosas le sucedieron, que la verdad es muy interesante. Y, pues, Margot le va a contar la historia de su vida. Entonces, tenemos a un personaje que más o menos ronda por los 80 años, creo que no los alcanza a cumplir, pero más o menos, y una protagonista, pues, muchísimo más joven. Entonces, que van a empezar a compartir la historia de su vida, una larga de parte de Cedric y una mucho más corta de parte de Margot. Y eso hace que, pues, se vuelvan cercanos, ¿no? O, pues, de eso va la historia, de que se vuelvan amigos y empiecen a hablar de muchos temas y muchas reflexiones de la vida desde sus propios puntos de vista. Y por ende creo que el desarrollo de personajes es uno de los puntos más importantes que tiene el libro, porque vamos a ver cómo Cedric se desarrolla
pre-1939 cómo es, cómo el combatir lo cambia, ¿no? Como el ir a la guerra lo cambia, como el luchar y pues tener que hacer todas las cosas que hacen y ver todas las cosas que ve durante esta época, pues lo afecta obviamente y, y es complicado de ver, ¿no? Obviamente al ser un libro que trata de guerra, hoy es la historia de la guerra, pues tiene varios temas que retratan obviamente la violencia y la crudeza, creo que es la palabra correcta, de lo que se puede llegar a vivir ahí en esos momentos. Y también un poco de un humor negro, porque pues claro, al estar en la guerra tienes que enfrentarte a básicamente la muerte en cualquier momento. Y, y pues tiene como esos momentos en donde ese humor es fuerte, esas frases que a veces dice Cedric o que cuenta de su historia son un poco complejas y, y hace que sea un poco brusca esa lectura y lo que les digo, cruel, ¿no? Como esa crudeza que pero, pues, obviamente hace que le aporte credibilidad al hecho de estar en una batalla o estar en esa época, ¿no? Fue un tema muy duro y también hace que nos pongamos como un poco en el tema actual, ¿no? Como ese sufrimiento que se está viendo en otras partes del mundo y y como, pues, uno no alcanza a dimensionar, ¿no? Uno aquí estando en su silla, sentado en sus muchas o pocas comodidades, pues no alcanza a racionalizar cómo eso puede afectar a una persona y cómo puede eso hacer que tu personalidad y cambies drásticamente de pronto o te afecten muchos temas a lo largo de lo que va a ser el resto de tu vida. Y cuando, pues, como en este caso, obviamente, si Cedric nos está contando la historia y pues nos la empieza contando él, pues sabemos que va a sobrevivir, ¿no? Pero ¿cómo pasa eso? ¿Cómo llegamos a ese punto? Y todo lo que hay que sacrificar y eso, aquí lo vamos a encontrar y está, en mi opinión, muy bien plasmado. No sé digamos, lo correcto que son muchos de los datos que de pronto pone Alice aquí en el libro. No sé si son exactamente correctos con fechas, titín, tatán, pero al menos la representación de lo que entiende quería decir está ahí y está muy bien logrado. Pues por ese lado tenemos un buen desarrollo de personaje de Cedric, contado obviamente desde los puntos de vista de una persona ya mayor que ha tenido que vivir su vida. Pero a su vez, también tenemos un desarrollo de Margot en su actualidad a partir de esas cosas que le va enseñando o que le va contando Cedric, ¿no? Como ella eh, trata de tomar esa, ¿cómo le llaman? Llamémosla, la sabiduría del que viene con la vejez, ¿no? Esa sabiduría que solo viene con el haber vivido, pues como ella la toma y la hace suya para poder empezar a tratar de ver su vida hacia dónde va, qué ha hecho, no sé, o sea, está muy bien logrado ese tema de esa unión de diferentes épocas y de diferentes edades en tratar de reflejar eso para que uno, el personaje principal, que es Margot, realmente lo, lo, lo adapte a su vida y empiece a cuestionarse a sí misma y a cambiar, a evolucionar. Y eso está, en mi opinión, muy bien logrado, muy bien hecho. Y es uno de los puntos fuertes y lo que más me gusta, diría yo, que del libro. Y pues con esto vienen unos temas importantes que hay que hablar, que es, recuerdo que cuando estaba en la Filbo 2025 en la conferencia de Alice, que fue donde, digamos, compré este libro, porque está maravillosamente firmado por la autora. Una de las cosas que ella comentaba es como retratar esa amistad de una persona mayor con una persona más joven, sin que se sienta forzada, sin que se sienta también, como a veces puede llegar a pasar, que esas interacciones pueden llevar a un coqueteo o a un romance. Sí, a que el lector sienta ese tipo de cosas. Que le preocupaba mucho eso y pues, no sé, desde mi punto de vista, Alice, no te preocupes, quedó muy bien hecho. Yo siento esa amistad ahí, yo siento esa unión que va allá de más allá de un romance, sino esa unión de cercanía de, no importa que tú seas mayor, no importa que yo sea más joven, de, tenemos algo lindo, hemos construido algo lindo, pero en los entornos de la amistad. Y eso, pues, o sea, lo que les digo, en mi opinión está muy bien escrito, muy bien logrado, y no tendría de qué preocuparse de que lo haya hecho
mal, digámoslo así, ¿no? Creo que fue muy bien logrado por parte de Alice esta narración. En lo personal me gustó mucho, o sea, como lo retrata, ¿no? Es interesante ver cómo a medida que vamos avanzando podemos tener como más ese tipo de contacto con estas personas de más edad, con más experiencia, y nos hace ver este libro que podemos contar con ellas por básicamente la frase del día de hoy, que casi se nos cae ahí, y es, ¿acaso la vida no va de eso? Si no nos dedicamos a coleccionar recuerdos, entonces, ¿qué? Y pues creo que es muy obvio, ¿no? Y va a ser muy obvio en las primeras páginas del libro que Cedric ya ha vivido bastante y está empezando en esa época por diversos motivos en la que empiezas a retroceder en el tiempo, a recordar cosas, a decir, lo hice bien, lo hice mal, qué habría hecho diferente. Y es aquí donde entramos a ver esta frase, porque básicamente lo que tenemos en el libro, en el contexto del libro, es Cedric compartiendo esa colección de recuerdos con Margot. Y pues Margot también, los pocos entre comillas, comparada con la vida de Cedric, los pocos recuerdos que ella tiene y cómo quiere volver bueno, cómo espera avanzar con lo que a pesar de lo que ha vivido y eso. Entonces, ahí la tenemos, o sea, sí es una frase que resume bastante, o en mi opinión, resume bastante el libro, y que me parece muy bonita, porque un tema, yo soy una persona que le gusta coleccionar cosas, creo que es bastante obvio, y eso que no han visto más arriba y más por allá. Y, y a veces pasa esto, ¿no? Yo soy una persona que, creo que lo decía en otro video, los objetos evocan esos recuerdos y a veces es muy difícil desprenderse de ellos, ¿no? Pero Pero aquí vamos a ver cómo toca, cómo has llegado a cierto momento de la vida por diversos motivos. Lo más probable es que toque deshacerse de esas cosas y con lo único que uno se va a quedar es con esos recuerdos intangibles, con esas cosas que no son físicas, sí, muy bien, un objeto nos puede recordar eso, pero pues hay muchas cosas más allá de solo lo físico y obtuve todo esto, pero al final no me va a servir de nada, que pues me voy a ir y eso se va a quedar acá. Y en mis últimos momentos muchas de esas cosas no las voy a poder usar, no las voy a poder o no van a tener ese mismo valor que tenían en su momento. Solo el recuerdo de algo, de mi vida, de las cosas que hice, de hasta dónde llegué y lastimosamente es cierto, de las cosas en las que fallé, de las cosas que hice mal. Esas son las que nos van a acompañar, digamos, en nuestros últimos días. Entonces es una frase dura, porque es lo mínimo que uno puede recordar, o coleccionar, perdón, los recuerdos. Pero también es duro porque no todos los recuerdos son bonitos, ¿no? No todos los recuerdos son bellos. Y pues esta historia vamos a tener varios momentos así en los que Cedric y la propia Margot nos van a narrar cosas o van a tener recuerdos que son difíciles de entender, difíciles de aceptar, pero que hacen parte de nuestra realidad, ¿no? Y pues que, como les digo, al final son los que vamos a terminar evaluando. Por ejemplo, en el caso de Margot, para estos recuerdos que tengo me están pesando tanto que debería replantear mi vida o cosas así. Entonces, de eso más o menos va como este tema de la frase del día de hoy. Y no sé, me impactó mucho esta frase, me gustó mucho. Obviamente, como siempre, habrán otras que estarán por ahí a lo largo del video, pero creo que esta fue para mí la más chévere del libro, realmente. Y en cuanto al tema del género, como escucharon al principio, dije que es de romance, pero no es de romance, más histórico, pero es de romance. Porque a lo largo del libro vamos a tener historias de romance, o más que de romance, historias de amor. Pero algo bonito que tiene este libro es que no habla solo del amor romántico de pareja, que lo tiene y es marcado, muy marcado, sino que habla también de ese amor de, como les digo,
amor de amigos, ese amor que sienten algunas personas por las amistades, en este caso, como les digo, a Margot por Cedric, pero también Margot es madre, entonces de ese amor que siente Margot hacia sus hijos. Y Cedric también es padre, de ese amor que de una manera u otra siente Cedric por sus hijos. Y de ese amor que se tiene no solo entre estas amistades, sino de personas inesperadas o de personas que ya, ¿cómo lo diría sin hacer tanto spoiler? De personas que no conoces. O sea, como incluso, lo refraseo, como incluso la historia de Cedric hace que uno sienta cariño, ¿cierto? Por personajes que, o sea, que vivieron ya la mayor parte de su vida cuando uno ni siquiera había nacido. Y en mi caso, por ejemplo, este libro es del 96. Yo ya había nacido, soy un poquito más mayor que el libro, que la historia, que donde se narra la historia del libro, pero no mucho. Y es como cuando esto narra, pues yo soy un niño en pañales, o sea, pero como que me hace pensar en esa gente que vivió en la Segunda Guerra y a través de la historia de Cedric, como que uno le coge cariño a ciertos personajes y es también creo que también habla como de eso, ¿no? De ese cariño que le coges tú como lector a un personaje en cualquier instancia del libro. Y todo el libro es de ese romance, pero no el romance típico, lo que les digo, no el romance de traje flores, de vamos al por todo. O sea, no, es varios tipos de romance o varios tipos de cariño, varios tipos de amor. Y ese es como el segundo punto más bonito que tiene este libro, el segundo punto más importante, o al menos para mí. Recuerden, todo esto es mi opinión. Entonces sí, o sea, me gustó mucho cómo se retrata ese tema aquí en la historia. Es muy gratificante ver una historia que habla de romance, pero no solamente de, del romance, digamos, del amor de pareja, ¿no? Que, como les digo, también lo tiene. Obviamente, pues digamos, aquí en Colombia no entendemos mucho este concepto y lo decía la propia Alice en la conferencia en la que hizo. Pero está el tema del amor de verano, ¿no? Ese romance de verano que te explicaba ya que es como bonito porque puede llegar a ser fugaz. También nos habla de romances fugaces. Y pues, obviamente, atado a ese romance, hay componentes que son muy anti-romance, porque nos va a hablar de temas, pues, de la crudeza de una relación, ¿no? De las cosas muy lindas, pero también de las cosas no tan lindas que tiene a veces estar en una relación. Hay que admitirlo, aquí hay un poco de relaciones tóxicas y digamos, no pasa mucho, pero es una pequeña advertencia de que puede considerarse un spoiler, pero creo que es bueno hacerla. Vamos a ver unos pequeños momentos de violencia, o no, vamos a verlos directamente, pero nos van a dar a entender momentos de violencia de pareja. Y eso, algunas personas de pronto no se sientan cómodas leyendo este libro, ¿no? Porque si de pronto llegan a ser víctimas de ese tipo de trato en su vida, pues de pronto a veces lo último que quieren es ir a leer eso, ¿cierto? Pero también vale la pena aclarar que en ocasiones es bueno, y como lo he dicho con otros libros, leer este tipo de historias para darse cuenta que uno no está solo y que hay más cosas que se puedan hacer a partir de esos problemas, ¿no? Entonces también puede ser una opción, ¿no? O sea, es una pequeña, un pequeños momentos o pequeños pistas ahí que nos dan de ciertos momentos de la historia, pero que pues depende del momento de tu vida en el que te encuentres, puede ser que no lo quieras leer, como puede ser que necesites leerlo, pero es ahí un tema que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Siempre creo que es bueno hacer una aclaración sobre eso. En general, me parece muy buen libro, me gustó mucho. Es el primer libro que leo de esta autora, de Alice, y me genera una dualidad, porque en video anterior creo que dije, mi hermana le gusta mucho esta autora y me ha recomendado varios libros de ella y quiere que lea otros, eh, pero no lo sé, porque es su libro más reciente y ella lo decía también en su conferencia y en la feria del libro, que es que pues obviamente viendo este libro y como reeditando un poco
libros anteriores que ha escrito, te das cuenta lo mucho que ha aprendido y lo mucho que ha cambiado, y cómo en libros anteriores hay cosas que hizo que hoy en día dice: "Uy, no, ¿yo cómo hice esto?". Que es normal, obviamente, pero este libro me gustó mucho, o sea, lo leí en 2 días, le leí 50% en un día y 50% en el otro, básicamente, o más o menos así, porque tenía un componente en la narración de cómo estaba contando la historia en el que decía: "Ah, un capitulito más, un capitulito más". Y ese es el tema también. Me quejé de eso en Almendra, pero este libro tiene capítulos de muy cortos, de una página, 2 páginas, y es como, pana, a mí me gustan los capítulos un poco más largos, no tan largos como me pasaba con otros libros como El bosque oscuro, que básicamente los capítulos eran, no sé, 300 páginas, pero no me los hagas de una o 2 páginas. La salvedad que tiene este libro es que se entiende por qué lo hace así, porque son cortes bien marcados, no como me pasaba en Almendra, que era un corte para seguir en la misma escena, que, al menos aquí cambiamos, digamos, de ambiente, no necesariamente de personaje, pero al menos como que sí de ambiente, o se nota un cambio de escena marcado. Entonces, tiene ese tema. Yo decía: pero son 2 capitulitos, lo voy a leer, ahorita voy a hacer otra cosa que tengo que hacer", yo qué sé, adultez. Ay, ahorita. No, 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 no. Hasta que llegó un momento y dije: "No, no, no, toca parar acá porque si no me va a durar hasta las tantas de la noche trasnochar y para terminarlo". Pero tiene ese componente, en mi opinión. O sea, es muy adictivo de leer porque uno quiere saber, descubrir la historia, descubrir las historias, tanto la de Margot como la de Cedric. Entonces, me gustó mucho. Entonces, me da cosa que, por ejemplo, ir a leer, no sé, primer libro, Nosotros en la luna, que fue el primer como el libro que primero se me viene a la cabeza cuando pienso en esta autora, que no me guste o que ya al compararlo con este, se quede muy atrás, ¿cierto? Pero también tengo el problema de, okey, este autor escribió esto, como me pasó con Sanderson en su momento, ¿de dónde viene? Quiero leer lo antiguo también un poco para saber, okey, qué tanto ha evolucionado, eh, en su escritura, en este caso Alice. Entonces tengo esa dualidad y no creo que me vaya a leer algo de Alice muy prontamente, porque al menos quiero dar un tiempo para que se me haya pasado como la frescura de este libro y llegar como con más espacio al siguiente, porque de pronto si leo algo muy cercano, empieza a encontrarle muchos más problemas o más peros a algo antiguo. Entonces, yo creo que me voy a dar un tiempo, por ahí de pronto a final de año. Además que técnicamente sí, no tengo ningún libro de otro libro de Alice que leen en la biblioteca, entonces me tocaría pedírselos prestados a mi hermana. Entonces sí, tengo ese temita y esa dualidad, pero si no han leído a Alice Kellen y no les o no les molesta, digámoslo así, no haber leído lo anterior, este es un muy buen punto de partida para lo que tiene esta escritora. Ya les estaré, comentando si me gustó lo anterior cuando lo lea eso, pero de momento este libro me gustó muchísimo. O sea, fue una historia muy cautivadora, me atrapó de principio a fin, todos los personajes me gustaron, obviamente algunos más que otros, pero sentí que en su mayoría, estaban en la historia por algún motivo. Incluso personajes que uno lee por allá en la página, no sé, 200, aparecen en la página 350, que sí, no es tan largo el libro, es de 400 páginas, pero como que tú, ¿verdad? ¿Verdad que este personaje existía? Y toman una relevancia en la trama para o sea, vuelven a aparecer muy poco, pero para avanzar la historia por cosas. Entonces, siento que está muy, muy bien retratado cada personaje. Hay un pero que sí tengo, pero es que no lo quiero decir tampoco porque sería spoiler, pero es una relación que tiene Margot que a mí como que no me importó, o sea, se me hizo muy fácil o muy rápido de escribir. Como que me faltaron ahí detallitos para entender a Margot en esa decisión que toma en una relación. Pero de resto, recomendadísimo. O sea, es cortico de leer, lo que les digo, pues depende de su ritmo de lectura, pero son 400 páginas, 396 páginas, que son muy disfrutables.
obviamente, he entendido que la mayoría de libros de esta mujer hacen llorar. Este no fue la excepción. Me eché mis buenas lágrimas, lo terminé y quedé blandito. Entonces, vayan también preparados con ahí, con los pañitos para llorar, porque sí acongoja un poquito. Pero, vuelvo y les digo, supremamente recomendado este libro. Sin más, muchísimas gracias a todos por ver este video. Recuerden que le pueden dar me gusta si les gusta, suscribirse para ver las nuevas cosas que lleguen y darle a la campanita para que pues les avise cuando llegue un nuevo video, si es que quieren que les avisen también. Muchísimas gracias a todos y adiós.